en su química orgánica 1 o 2, sobre diferentes, los isómeros ópticos. Recordarán que para ello había que debía existir los centros quirales, ¿verdad? Y de alguna manera usted aprendió a decir si era el isómero R o el S. Y bueno, y dijeron, todo esto que estoy mostrando aquí, todas estas diapositivas que tiene este colega montadas aquí, lo vieron, ¿no? Si hay un centro quiral, si las moléculas es aquiral, si es quiral, etc. Y por supuesto, esto lo vieron para moléculas que tienen probablemente 1 o 2 centros quirales. Me mencionaban bioquímica hace unos momentos. En bioquímica esto de la quiralidad juega un rol súper importante cuando se habla de los carbohidratos. En bioquímica los carbohidratos abundan en los centros quirales. De hecho, cuando se descubren los carbohidratos, los monosacáridos, si ya uno coloca en un dibujo en la fórmula de Fischer, el hecho de que el hidroxilo esté a la izquierda o a la derecha ya va definiendo un isómero, pero en realidad es, y ellos le ponen un nombre en su momento, es un isómero óptico, a su vez, de otro cualquiera. Entonces tienen que haber hecho seguramente este tipo de ejercicio relacionado con configuraciones. Y hay lo que llamamos configuración relativa y configuración absoluta, que es cuando le damos los valores de R o S, ¿verdad? Los temas de plano, de simetría, etc. Todo eso seguramente lo vieron los enantiómeros, los diasterómeros, todo eso lo vieron. Como les decía, en bioquímica o en procesos biotecnológicos, esto juega un papel muy importante en los temas de aplicación adicionalmente, porque claro, en los procesos enzimáticos donde la enzima es estereoespecífica, eso significa que va a reaccionar con un isómero y no con el otro. Esto permite, por supuesto, que los organismos se identifiquen unos con otros en función de la función biológica que desempeñe el compuesto. Así que hay varias cosas de esta. Luego, ¿qué se hace para definir estas configuraciones relativas? Se definen un poco por resonancia magnética nuclear. Si los dos grupos están del mismo lado, etcétera, eso permite algo allí, ¿no? Luego, existen otras técnicas que permiten ese establecimiento. Unos son los estudios por dicroísmo y se relacionan con algo que se conoce como el efecto Compton. Y el dicroísmo circular se fundamenta en propiedades de absorción en el espectro ultravioleta. Es una técnica que se fundamenta en la espectroscopía ultravioleta y que, dependiendo de qué tipo de isómero sea, eso se va a reflejar en su espectro ultravioleta. Y se llama dicroísmo circular.
Luego, la otra técnica, digamos que data de muchísimo tiempo utilizada, es la técnica de rayos X, que yo espero que el próximo martes de mañana en 8 el doctor Eufemio Moreno pueda darle una charla. Yo conversé hace mucho tiempo con él al respecto y voy a volver a considerarle para conversar con él a ver si les puede dar una charla para el próximo martes donde les explica en qué consiste la técnica de rayos X para establecer la estructura de una molécula, incluyendo la configuración en los centros quirales. Ahora bien, como nosotros hemos dado resonancia magnética nuclear, voy a interrumpir esto aquí. Ahora, ¿por qué es tan importante la resonancia magnética nuclear? Yo debo haberles dejado una tarea que probablemente no la han hecho, pero bueno. En espectrometría de masa hicimos algo con el ácido pirétrico. Usamos un piretroide para que analizaran su fragmentación. Y por supuesto, este ácido tiene dos centros quirales que los ven aquí. Tiene dos centros quirales. Y bueno, cómo se determinan esos centros quirales es importante y la variación de ellos en esos centros quirales en una síntesis es importante porque puede afectar la actividad biológica que tenga. Yo recientemente me ha tocado revisar un artículo de unos colegas que no conozco, por supuesto, cuando se revisa artículos internacionales, donde ellos, para hablar algo muy actual, digamos, ellos revisan una serie de estructuras de compuestos naturales que pueden tener aplicaciones en el campo médico para establecer la configuración absoluta. Debo haberles pedido en la clase que buscaran la historia de la talidomida. Si usted tiene a bien y puede entrar a internet en su dispositivo así rapidito y buscar talidomida, efectos de talidomida, me gustaría que lo hiciera y me cuente o nos cuente qué es lo primero que encuentra en internet. Espero que ya varios lo estén haciendo. Y buen día, profesor. Buenos Aquí días. dice que la talidomina puede provocar daños en los nervios, que pueden ser severos, permanentes. Estos daños pueden producirse en cualquier momento durante el tratamiento o después de del fármaco. A ver, ¿qué más encontró otra cosa? Hola. ¿Alguien más que cuente qué ha encontrado? ¿Nadie más? No tiene acceso a internet. ¿Alguien más? Aquí me sale sobre que fue un desastre, como sale el contexto histórico y ético. Ajá, exacto. Esa paginita compártala con sus colegas. Ajá. ¿Qué dice allí? Es un PDF. Dice que a finales de la década del 50 en Europa, Australia y Japón
varios países africanos, la talidomida provocó más de 10.000 casos de defectos congénitos en hijos de madres que consumieron durante el embarazo. Ajá, ok. Esta es una historia interesante que usted como químico debe leer. Cada que tiempo se repiten estos eventos de diferentes tipos, ¿no? Este es un evento que ocurre porque hay una empresa que en los años 50 del siglo pasado genera una molécula y esta molécula es vendida como un medicamento porque era sedativo y las mujeres lo consumían en estado de gravidez para contrarrestar los dolores de la gestación, provocado por la gestación. Y este medicamento sale a la venta pública y se compra mucho y se disemina en Europa. La historia es interesante, ¿por qué? Porque sí hubieron o existieron países que sus departamentos de farmacias y drogas no permitieron la venta, o sea, no lo legalizaron. Mientras que, pero a pesar de que eso, de que no fue legalizado, las personas lo consumían. El que tenía poder adquisitivo lo traía de donde fuese y lo consumía. La talidomida, cuando se descubre o cuando se hace en laboratorio en su momento, quienes la sintetizan no se fijan en que tiene un isómero R y uno S. ¿Y qué ocurre? Uno de ellos, el S, es agente mutagénico. Y por tanto, causa efectos. Y si usted busca más detalladamente en Internet, va a encontrar ilustraciones, ¿verdad?, de las personas que fueron afectadas y que de hecho, previsiblemente todavía hay personas que vivan que son descendientes de estas personas que tuvieron estas variaciones congénitas. Entonces, el tema de química, otra vez, se los he dicho en reiteradas ocasiones durante este curso, tiene un componente ético impresionante. Y cosas tan pequeñas como S o R para una letra, para muchos, y para otros significará, ¿y eso qué me dice? Pues eso dice que esa variación estructural puede tener una variación que afecte negativamente a los individuos, y cuando me refiero a individuos, no solo seres humanos, sino a un organismo, y por ende, si tiene efectos sobre un organismo, puede tener efectos ambientales también. Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras. Vale la pena que yo recuerde algo que seguramente también les he hecho hincapié durante este semestre. Recuérdese el caso del dietilenglicol en Panamá, que no es un caso de una sustancia con un centro quiral, que es sencillamente una sustancia que vino en lugar del glicerol, y quienes debieron hacer los controles de calidad no lo hicieron, y eso tiene sus efectos económicos y sociales y de salud pública en Panamá, y una reputación internacional también. Entonces, cuando hablamos de esto, no es un tema de menor importancia, sino es un tema de mucha importancia. Y por tanto, siempre es necesario asegurar qué configuración tienen las sustancias.
sobre todo si estas sustancias se les está buscando una aplicación. Y establecer las configuraciones absolutas siempre es algo un poco complejo. Para aquellas sustancias que recristalizan, entonces me da un cristal y puedo hacer rayos X en el país que tiene la tecnología para hacerlo. Si no cristaliza, es un problema porque tiene que hacerlo en base a resonancia magnética nuclear o a dicroísmo circular. Y puede equivocarse, ¿no? Pero siempre antes de una aplicación, sobre todo si la aplicación es médica y agrícola, hay que tener mucho cuidado con este concepto. Es necesario. Y es importante leer estos documentos porque son documentos históricos de temas vinculados a la ciencia, al descubrimiento. Bien, entonces el tema no es un tema menor, es un tema importante. Y en la resonancia magnética nuclear, yo diría que desde los años del nuevo ciclo, de inicio del nuevo ciclo, se ha ido perfeccionando la técnica. Una primera publicación debe haber salido allá por el 2007 de cómo utilizando reactivos quirales, le llamamos, es decir, un reactivo que tiene un isómero R que se conoce que es R, o sea que está determinado que es R, y su correspondiente isómero S, que está determinado exactamente que es S, se hace reaccionar con la sustancia que se le quiere establecer la configuración del centro quiral. Esa sustancia debe tener un grupo funcional como estos que están acá. Es decir, tiene que tener un grupo funcional unido a ese centro quiral que pueda reaccionar. Y estos son algunas de las posibilidades. Que sea este grupo que está aquí. Cuando ese grupo está allí, se hace reaccionar una parte, es decir, se hace una síntesis en la cual usted este compuesto lo reacciona con el isómero R y en una reacción aparte lo hace también con el isómero S. Y usted va a tener este compuesto y va a tener este compuesto. Esa reacción me va a dar un producto, este que está aquí y este que está acá. A ambos productos se le hace un espectro de protón y también de carbono. ¿Qué es lo que ocurre? Como sabemos, los hidrógenos, es decir, el desplazamiento de los hidrógenos y de los carbonos también, se ve influenciado por los grupos que estén en torno a él, aún en la estereoquímica. Y eso va a cambiar los desplazamientos. Es decir, va a hacer que el hidrógeno que está aquí, por supuesto, dé unas señales distintas si está con el R o con el S. Y eso hay patrones. O sea, otra vez, hay unos patrones que van a indicar esas variantes. Y luego corresponde leer, ¿verdad?, e interpretar esos espectros. En el día de mañana, por supuesto, yo voy a ahondar más en esto. Eso le va a ir permitiendo establecer unas reglas, va a ser una diferenciación de... un momento.
va a ser una diferenciación en los desplazamientos, en las constantes, y va a indicar. Este es un ejemplo muy burdo, porque adicionalmente a eso va a permitir calcular concentraciones de uno u otro isómero que estén presentes en una mezcla también. Usted va a ver, en el campo de la medicina hay medicamentos en los cuales sus dos isómeros vienen juntos. Cuando los dos isómeros vienen juntos, hoy día no pasa como en el caso de la talidomida, se sabe que el segundo isómero no tiene efectos. Es decir, si el segundo isómero tiene efectos, sea el R o el S, no importa, tiene efectos negativos, no puede estar. Pero si no tiene efectos, puede estar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si el isómero A es el que realmente tiene la actividad y viene un poco contaminado con el isómero B, entonces la concentración de A es relativamente menor en la cápsula que hay que tomarse, y por tanto quizás haya que consumir más. Entonces sí tiene un rol, y tiene un rol en cuán costoso es el medicamento cuando se trata de esto. ¿Por qué? Porque separar isómeros o estereoisómeros no es una tarea fácil, es una tarea compleja. La síntesis también, la síntesis de isómeros específicos también es compleja. Con el tiempo eso ha ido mejorando, porque se ha ido incorporando biotecnología en la cual algunas enzimas se utilizan para la síntesis, de tal manera que estas enzimas están especializadas en sintetizar un isómero determinado. Entonces es más fácil obtenerlo. Pero de compuesto en compuesto esto varía, ¿no? Y por supuesto hay sustancias que son naturales, que se utilizan como medicamento y que tienen múltiples centros quirales, y que hasta la fecha, por ejemplo el Taxol, ha sido imposible sintetizarlo en laboratorios de manera que sea comercialmente favorable, ¿no? Entonces, este es un tema que es importante para los químicos y para establecer estructuras de sustancias. En el día de mañana yo voy a hacer un énfasis más en esto, en las horas que tenemos mañana, y también conversaré un poco sobre dicroísmo circular, que es, como le dije, otra de las técnicas que se pueden utilizar para establecer la configuración absoluta de los compuestos que tienen quiralidad. Hola, buenas. Sí se escucha, profe. Sí. Solo que dejar de compartir pantalla. Vale. Sé que me contó uno de sus compañeros que tenía un parcial. Yo debo recordarles que esta semana me deben indicar el día miércoles a qué hora van a presentarse para resolver estas 3 tareas que tengo para ustedes, para mejorar los resultados del segundo parcial. Así que eso me lo tienen que indicar. Y también, como siempre, inicié la clase preguntando si alguien tenía alguna consulta que hacer. Y ahora he decidido que los últimos minutos lo dedico para esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Hola, buenas. Yo tengo una pregunta con respecto a los isómeros que usted está explicando. Ajá, dígame. Eh, por ejemplo, si estamos descubriendo una molécula y no tenemos como referencia en la literatura, ¿cómo podemos determinar que hay una isomería? O sea, aparte de la resonancia, ¿cómo yo puedo discriminar que esta es la R y la otra es la S? Rayos X y dicroísmo circular. Ok, O sea, se puede hacer. O sea, no es imposible hacerlo. O sea, hoy en día puede haber una combinación de las tres técnicas. De hecho, les comentaba de este artículo que he sido corrector. Ellos combinan dicroísmo circular, rayos X y resonancia magnética nuclear. Pero para eso, pues, por supuesto, eso decirlo es fácil, hacerlo ya es más complejo. Desde si la molécula, el compuesto cristaliza, obtener los cristales adecuados para que se pueda hacer un rayos X, eso también puede tomar su tiempo. ¿Alguna otra cuestión? profe, tengo una pregunta más con respecto al cronograma. Ajá. Originalmente había una sección que decía que teníamos como una exposición o sustentar unas estructuras Sí, en la parte. originalmente yo pensé hacer esa tarea. No obstante, he obviado hacer esa tarea. ¿Alguna otra cuestión? Vale, si no tienen alguna otra pregunta, nos vemos mañana a la 1:25 y me gustaría que en el transcurso del día de hoy me hagan saber por WhatsApp el miércoles si les es más conveniente a las 2:30 o a la 1 para empezar el ejercicio. Debo localizar un espacio físico para hacerlo. Ok, profesor. Vale, hasta luego. Hasta luego, Luego. profesor.